Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy tengo el gusto de conversar con Carlos Ríos. Carlos es abogado asociado a la firma Bouchard Fayad Curra, firma líder en Perú, rankeado por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes del Perú y además con oficinas en Madrid, España. Así que estamos hablando de una firma de abogados con presencia en América Latina y también en Europa. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? Bien, todo muy bien, Augusto. Muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de conversar el día de hoy. Excelente, gracias por sumarte a este encuentro y prestarnos un poquito de tu tiempo para justamente conversar contigo sobre arbitraje e inteligencia artificial, dado que Carlos forma parte del equipo, ¿no es cierto?, de arbitraje y solución de controversias. El tema claramente es súper actual, y bueno, inteligencia artificial se está metiendo en todos lados y más allá de ChatGPT, creo que acá hay algo muy lindo para conversar con Carlos y que es bueno ver cómo está impactando la inteligencia artificial en esto, ¿no? En el arbitraje. Entonces, un poco para ponernos en línea con esto que vamos a hablar. Me gustaría, Carlos, que un poco nos cuentes, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? De qué estamos hablando y cómo funciona. Buenísimo. A ver, es complejo definir inteligencia artificial porque creo que hay tantas definiciones como personas involucradas en el asunto, pero creo que la mejor manera de definirlo es como un programa que puede sentir, razonar, actuar y adaptarse simulando la inteligencia humana. Creo que esa sería la definición que mal que bien podría satisfacer a las personas que conocen de este campo. Y aquí solamente quiero hacer un pequeño antecedente a esta definición porque todo trabajo de inteligencia artificial está basado en un modelo, y los modelos lo que son algoritmos que replican el comportamiento de algo, de un sistema, basándose en data histórica previa. El clásico ejemplo de un modelo, por ejemplo, es el modelo del cambio climático, que nosotros predecimos qué va a pasar en el futuro respecto del clima sobre la base de los modelos previos y la data que tenemos de años previos. Creo que esa es una buena forma de entender cómo funciona este algoritmo que luego se traslada a la inteligencia artificial. Lo particular de los modelos de inteligencia artificial, de estos algoritmos particulares, es que su performance, es decir, el resultado que te arrojan, va mejorando mientras está más expuesto a información conforme va pasando el tiempo y naturalmente se agrega más detalle. Entonces, a eso de hecho se le conoce como machine learning. Y Mm. ese justamente es el diferencial entre un modelo ordinario o un algoritmo ordinario y los modelos de inteligencias artificiales, ¿no? Y vamos a ver en el detalle justamente de por qué es tan importante esta idea de que la performance mejora conforme más data tenemos. Creo que la definición es esa y un poco el contexto de dónde viene es el que acabo de mencionar. Todo lo que decís lo suscribo, me da un poquito de escalofrío cuando dijiste sentir, ¿no? Digo, que una inteligencia artificial sienta es como que me pone, ¿no es cierto?, en un lugar incómodo. Pero bueno, la verdad que no sabemos muy bien, hoy no podemos predecir exactamente dónde va a terminar todo esto, ¿no? Pero sí Bueno, podemos predecir en función del pasado, ¿ok? Entonces, como bien decías vos, acá la pregunta de predecir en función de data que puedo yo recoger del pasado es, bueno, cómo esto está siendo aplicado precisamente a los procesos de negociación o procesos de arbitraje. ¿Está aplicándose hoy inteligencia artificial en los arbitrajes? la respuesta es que sí, y de hecho se está aplicando mucho más de lo que las personas creen, pero voy a entrar al detalle de por qué. En lo que respecta a la profesión legal, naturalmente hay mucho dentro del campo de inteligencia artificial, pero en lo que respecta a la profesión legal, yo diría que hay dos grandes tipos de inteligencias artificiales, ¿no? Una que se le conoce como extractiva, que básicamente es la que te permite
encontrar resultados relevantes sobre la data existente. O sea, básicamente es un motor muy avanzado de búsqueda que te permite ubicar información que no ubicarías con una búsqueda de control find ordinaria, vamos a ponerlo así. Y existen los modelos de inteligencia artificial generativa, que básicamente crean nuevo contenido basándose en el contenido previamente existente, ¿no? Eso, digamos, con matices mayores o menores, podría ser, por ejemplo, ChatGPT, que es lo que hoy en día está muy en boga. Entonces, ¿qué pasa? Los modelos de inteligencia artificial extractiva ya se vienen utilizando en la profesión legal desde hace bastante más tiempo del que la gente tiene conciencia o conocimiento. Voy a poner algunos ejemplos. LexisNexis, Westlaw, los buscadores de sentencias de arbitrajes de inversión o decisiones arbitrales de arbitraje de inversión, ya vienen incorporando en sus plataformas desde hace un buen tiempo modelos de inteligencia artificial extractivos que te permiten facilitar la búsqueda de esta información y encontrar ciertos resultados. Y de hecho, incluso en nuestro día a día, cuando estamos googleando cierta información, Google se basa en modelos de inteligencia artificial extractiva y va sofisticando su búsqueda sobre la base de la información que tenemos. Entonces, a la pregunta de si se viene utilizando inteligencia artificial, sí, con las características que acabo de mencionar. Donde todavía hay un campo muy incipiente y hasta donde llega mi conocimiento, muy poco uso de la inteligencia artificial, es lo que nosotros entendemos ya como la inteligencia artificial generativa, es decir, la que crea nuevo contenido basándose en el contenido previamente existente. Yo diría que al día de hoy principalmente los programas de inteligencia artificial que se están utilizando en el arbitraje, sobre todo naturalmente los más sofisticados, son aquellos que permiten la traducción simultánea en vivo. Pues voy a poner un ejemplo, digamos, muy práctico e interesante, ¿no? Hace unos días, estamos grabando esto en el 2024, en el foro de Davos se presentó Javier Milei, como muchos conocen, hizo una presentación muy interesante sobre la libertad y en general el capitalismo como medio de generación de riqueza. Y lo particularmente interesante es que se utilizó fuera de la red formal de Davos, se utilizó un algoritmo para traducir en tiempo real a Javier Milei con las inflexiones de voz que tiene Javier Milei y con el acento argentino que tiene Javier Milei y utilizando de la manera más fiel posible la traducción de las palabras que utilizó Javier Milei, porque Javier Milei utiliza, digamos, tiene una forma de comunicar muy particular. Entonces, el foro de Davos naturalmente va a traducir la presentación de Milei de una forma bastante más formal de lo que él quizá lo haría. Ajá. Entonces, lo interesante es que la inteligencia artificial tradujo en tiempo real la conversación de Javier Milei como si Javier Milei la estuviera presentando. Ok. Es decir, como si Javier Milei estuviera hablando en inglés, en lugar de que un traductor lo traduzca por él. Ya, ese tipo de sistemas van a empezar a utilizarse cada vez más en los arbitrajes internacionales, particularmente al momento de que los árbitros están escuchando testigos, conversando con testigos, intercambiando información con testigos, los abogados están interrogando, entre otros asuntos, ¿no? Ese, por ejemplo, es un sistema que se va a venir utilizando cada vez con más frecuencia en el arbitraje internacional. Y yo diría que además hay otros modelos como el propio ChatGPT, que ahora vamos a hablar con más detalle hasta dónde se van a llegar a utilizar, ¿no? Pero que sin duda van a cobrar más fuerza en este tiempo. Pero solo para resumir en conclusión, ya se viene utilizando inteligencia artificial, se viene utilizando más en lo que es los motores de búsqueda. La generativa está muy en pañales todavía, pero Ok. va a tener un crecimiento Ok. bastante grande según lo proyectado. Es decir, que en arbitraje hoy estamos avanzados en lo que es munirnos de data, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera ir para acá o ir para allá, pero que todavía, corregime si me equivoco, la inteligencia artificial no está como controlando el proceso, no está haciéndose cargo del proceso, todavía no. Correcto. Bien, bien. Sí, sería interesante ver cómo la inteligencia artificial traduce, ¿no es cierto?, de viva la libertad carajo, ¿no? Que fue como él terminó.
cómo termina un ley Exacto, eso es lo interesante, ¿no? De ver, porque el arbitraje justamente está en los detalles y cuando tú interactúas con testigos, interactúas con expertos, muchas veces la traducción de un traductor no suele ser tan fiel como lo que el propio Claro, testigo o experto está expresando o quiso expresar en su idioma natal. bien, Y sin bien, duda muy la inteligencia interesante. artificial va a ayudar mucho hacia eso. Es Muy buen un campo punto. que todavía tiene para mucho. Y dentro de esto, que hoy por hoy, está bien, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más, ¿no es cierto?, de las tantas que uno puede aprovechar dentro del mundo, digamos, de la tecnología, ¿no? Pero, ¿qué desafíos estás viendo vos en esta nueva realidad? A ver, yo diría, vamos de repente primero por las fallas que tiene la inteligencia artificial y los desafíos que generan las fallas en sí mismo, y luego Mm, la aplicación que se viene utilizando al día de hoy, que creo que son los dos grandes puntos de discusión, ¿no? mm, El primero es que la inteligencia artificial tiene un problema, por lo menos la generativa, que es la que más expectativa está generando y la que naturalmente todos entendemos como inteligencia artificial. La generativa tiene un gran problema, que es que, y lo dijo Jeff Bezos hace un mes y medio en una entrevista muy interesante que hizo en Lex Forma, creo que se llama la plataforma, y es que la generativa no sabe decirte que no. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le formulas una pregunta a la inteligencia artificial, a ChatGPT 4.0, por poner un ejemplo, ChatGPT siempre te va a dar una respuesta y como había mencionado anteriormente, es un modelo. Como es un modelo, lo que va a intentar hacer es predecir una posible respuesta. Y lo que va a intentar en esa predicción es que la respuesta suene lo más razonablemente y coherentemente posible con lo que tú le has preguntado. Pero el problema justamente de eso es que te va a dar una respuesta que parece cierta, pero que no lo es. Y que en muchos mm. casos incluso es totalmente inventada. Entonces, y tú la lees y parece tan cierta que tú dices, oye, o sea, imposible que que me esté palabreando, ¿no? Que me esté chamullando, no lo sé, pero lo está haciendo. Claro, lo hace de una manera muy sofisticada, pero finalmente es como cuando los alumnos de la universidad de un examen escriben cualquier cosa con la esperanza de que el profesor les quiera corregir de manera Sí. favorable, ya, a ChatGPT le pasa lo mismo. Y de hecho, Ujú. Jeff Bezos contaba en esta entrevista, oye, sería bueno programar a la inteligencia artificial para que sepa responder que no, su conocimiento es limitado, que llega hasta aquí, etcétera, ¿no? Y voy a dar un ejemplo práctico de cómo eso puede impactar o puede tener problemas en lo que nosotros hacemos. Ok. Imaginemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial está siendo utilizada para encontrar literatura relevante de un asunto que nosotros estamos investigando, sea en arbitraje, sea en temas corporativos, comerciales, laborales, etc. Entonces tú le Mm, preguntas, por ejemplo, para poner un ejemplo base, ¿cómo es la legislación laboral en Argentina respecto al despido de un trabajador? Una pregunta relativamente simple. Entonces, ChatGPT va a utilizar el modelo que tiene para predecir una respuesta sobre la base de la data que tiene. Y en este caso, ChatGPT, por ejemplo, es una open source, lo que significa de que utiliza un banco de datos increíblemente abierto. Ahora vamos a hablar un poco después quizás sobre qué pasa cuando el banco es más cerrado. Pero el banco es tan abierto que ChatGPT puede pensar, por ejemplo, de que ciertas legislaciones que no son argentinas, como se parecen mucho a la Argentina, podrían ser utilizables para responder. Y a su vez la interpretación que, por ejemplo, los jueces tienen de esa ley, entre otros, entonces te termina arrojando una respuesta diciéndote que la legislación argentina es así, 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 y eso no necesariamente es real. correcto. Ejemplo, tú le dices, puedes darme citas de autores argentinos que interpreten cómo se entiende una resolución de contrato y te cita Albaladejo, pero te dice que Albaladejo tiene una frase que en realidad Albaladejo no dijo en ningún libro. Entonces, hay que hacer un source checking muy fuerte cuando trabajamos al día de hoy con inteligencia artificial y ese diría que es uno de los primeros grandes problemas que está generando, ¿no? Que es que hoy la inteligencia artificial generativa no es lo suficientemente fiable como para que uno le pueda dar un encargo relativamente sofisticado. Sí, quienes hemos tenido la oportunidad, por lo que vos me estás contando, eh, creo que cualquiera de los que nos está escuchando
va a coincidir, ¿no? Es decir, en lo que es el mundo del derecho, todavía ya GPT le está faltando mucho para dar una respuesta accurate, ¿no es cierto? Una respuesta precisa, y más y más en un entorno tan dinámico y cambiante como es el mundo jurídico, donde tienes permanentemente resoluciones y cambios y decretos y leyes que van modificando en forma constante, ¿no? Pero sí, esto que vos estás contando, uno también lo ha experimentado con consultas vinculadas con derecho mercantil, societario, concursal, etcétera, ¿no? No, Entonces, eh, y lo más curioso, Augusto, es que hay un caso, por ejemplo, que pasó el año pasado en Estados Unidos, en Nueva York, que es el caso Steven Schwartz, ya que es, digamos, uno de los pioneros en este tema, que es que Steven Schwartz presentó un brief legal en una corte neoyorquina que estaba hecho básicamente por inteligencia artificial. Y el problema es que la inteligencia artificial había citado precedentes que no existían. O sea, había inventado precedentes sobre la base de información de precedentes previos. Y cuando le consultan al abogado y le dicen que esos precedentes no existían, en lugar de decir, bueno, sí, no existen, el abogado presentó un affidavit, presentó una declaración jurada que dice, no, estos precedentes sí existen. Se comprometió frente al juez de que su brief era un brief real. Y luego ya tuvo que confesar que había utilizado inteligencia artificial y que la inteligencia artificial se había equivocado, lo sancionaron. Naturalmente su intención no fue engañar a nadie, pero digamos, ya hay precedentes de uso de ChatGPT y en general de la inteligencia artificial que han salido muy mal, ¿no? En un creo intento que, de agilizar la labor legal. creo que le han suspendido la matrícula a este abogado por un tiempo. Acá la pregunta es, ¿nos duplica o nos simplifica el trabajo? Porque si yo le voy a pedir algo que después tengo que hacer un cross-check, al final del día es, ¿nos simplifica o nos duplica el trabajo, la inteligencia artificial? A nosotros los Bueno, abogados, digo, ¿eh? ¿Cómo lo estás viendo? y yo creo que hay ciertas cosas, o sea, creo que como toda herramienta, todo depende de qué uso le demos, ¿no? Es como cuando uno tiene el celular y la pregunta del millón es, oye, ¿el celular incrementa la productividad porque me permite conectarme con todos al mismo tiempo o me la reduce porque estoy jugando Candy Crush 10 horas al día? Entonces, creo que el enfoque es muy parecido, ¿no? Cómo lo miramos o qué vuelta le damos. En mi opinión, y esto naturalmente es una opinión personal, ChatGPT y en general la inteligencia artificial tiene muy buenos usos cuando nosotros queremos utilizarlo para optimizar ciertas tareas concretas. Por ejemplo, hoy en día los modelos de inteligencia artificial te permiten que ellos escuchen una conversación como la que nosotros tenemos, por ejemplo, esta entrevista, este conversatorio que estamos teniendo. La inteligencia artificial lo puede escuchar y puede resumirme en bullets clave lo que hemos conversado hoy. O sea, cuáles son las ideas centrales o clave de lo que estamos discutiendo. Esa herramienta, por ejemplo, sería sumamente útil para cualquier tipo de trabajo que hagamos, porque naturalmente nosotros ya tenemos un filtro previo, lo hemos Ujú, conversado entre ambos, de qué ujú, dijimos y qué no dijimos. Entonces, ujú. ahí sí tiene una cierta utilidad de saber, oye, sobre la base de información que el propio ser humano ha registrado, ok, resúmelo, hazle un brief muy ejecutivo. Otro uso, por ejemplo, que yo diría que se va a quedar y va a ser cada vez más frecuente incluso de la inteligencia artificial, es el completar contratos, completar palabras, esta predicción que incluso nosotros vemos hoy en día en los textos de Word, cuando nosotros redactamos, que Word te predice la palabra, o el mismo WhatsApp que utilizamos para predecir palabras, ya eso también va a venir cada vez con más fuerza, yo creo que se va a quedar, pero Y finalmente siempre son escenarios en los que la última palabra la tenemos nosotros, ¿no? totalmente, por ahora, ¿no? Por ahora. Por ahora. Sí. Entonces yo creo Pero que en ese sentido eh, viene a mejorar la productividad. A la pregunta de si van a reemplazar a un abogado, entre otros, naturalmente es muy difícil predecir, porque esto viene evolucionando muy rápido, pero yo tengo la impresión, por no decir seguridad, que al día de hoy, en el estado actual en el que se encuentra, está bastante lejos todavía de reemplazar a un ser humano, incluso en las tareas más básicas. ok. Ahora, en esto del reemplazo, ¿no? Y un poco para ir cerrando esta tan interesante charla contigo, Carlos.
¿Estás viendo, por ejemplo, que haya como arbitrajes ya completamente controlados por inteligencia artificial, donde ya no haya un árbitro humano, sino que el que termine resolviendo sea una inteligencia artificial? Que yo conozca ninguno, no tengo, creo que sería algo espectacular si hubiera alguno, no tengo conocimiento de ninguno formalmente hablando, o sea, naturalmente en test, pruebas, etcétera, quizás se haya hecho, no tengo conocimiento, y tengo la impresión de que, una vez más, estamos bastante lejos de llegar a eso, ¿no? Y hay algunos problemas adicionales que tiene el arbitraje, en particular de cara a implementar sistemas de inteligencia artificial como árbitros o como mecanismos para resolver. El primero es que, como había mencionado, la inteligencia artificial se basa en la data que tú le puedas ingresar. Pero Ujú. los arbitrajes, a diferencia de los procesos ordinarios en el Poder Judicial, entre otros, suelen, no siempre, pero suelen ser confidenciales o suelen tener información muy restringida y limitada. Mm, Y eso te lleva a un primer problema, por lo menos en los comerciales, de que la gran pregunta es cómo le ingreso la información a la inteligencia artificial para que ella pueda utilizar la que necesita para resolver una controversia, ¿no? claro. Y un segundo punto es que la inteligencia artificial se basa en cientos de miles de patrones. Voy a poner un ejemplo que dio Jeff Bezos también en esta entrevista que comentaba. Él mencionaba, por ejemplo, haciendo una diferenciación entre el humano y la inteligencia artificial. Él decía, cuando yo le estoy enseñando a los carros inteligentes a conducir por ellos mismos, tengo que replicar el test miles de veces, cientos de miles de veces, hasta que el algoritmo entienda bien cuál es la ruta que tiene que tomar en un tramo muy determinado y concreto. Él dice, ya, a un chico de 16 años le demora 1 hora y media aprenderse esa ruta y aprender a manejar desde cero. Claro. Entonces, hoy en día los seres humanos parece extraño, porque, digamos, de buenas a primeras, cuando uno usa la inteligencia artificial, dice, oye, yo nunca encontraría esto tan rápido como la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial nunca va a aprender tan rápido como nosotros, por lo menos en su estado actual. Y naturalmente, al igual que eso, nunca va a replicar el razonamiento de un humano, por lo menos al día de hoy, Claro. como el propio ser humano lo haría. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un arbitraje que está basado en 500 casos anteriores que se resolvieron de una u otra manera, lo que va a hacer en su estado actual la inteligencia artificial es tratar de predecir cómo se resolvería el caso 5001, pero no necesariamente va a analizar las particularidades de tu caso, Es tu sino que caso. se va a basar en los casos anteriores. Yo creo que esa es la principal razón por la cual al día de hoy los modelos de inteligencia artificial aún no están en la capacidad de reemplazar a árbitros, ni siquiera en arbitrajes de baja complejidad. Bien, bien, bien. Bueno, entonces todavía podemos dormir tranquilos, que sabemos que la Sí, inteligencia todavía, artificial no nos va a reemplazar. todavía no, Todavía falta no. yo creo Bien. que un tiempo importante, ¿ah? Yo creo que al menos por lo menos en los siguientes 2 años, mi impresión es de que esto, esto viene de largo, sí, pero no en el corto plazo. Bien. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Hemos conversado con Carlos Río, asociado de la firma Bouchard Payá Escurra, y hemos abordado un tema actual y súper interesante que es inteligencia artificial y arbitraje. Carlos, gracias por tu tiempo y seguro este va a ser el primero de muchos encuentros contigo. Gracias. No, gracias a ti, Augusto. Buenas tardes.